Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a este tiempo de Israel Casa Integral. Originamos desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Mis amados, pues como siempre, en primer lugar, una gratitud especial para todos y cada uno de ustedes que permanentemente nos acompañan en esta programación, una programación para la familia, pensando siempre en la familia. Y al pensar en la familia de la emuná, de la fe, en la familia de Torá, en el proceso de transición, pues es necesario recordar que siempre trataremos temas muy pedagógicos y con un contenido lo más práctico posible, en especial considerando a todos aquellos que por primera vez o por poco tiempo están en este proceso de acercarnos del primer campamento, nivel 1, del campamento 2, nivel 2, y venir al campamento número 3 en nuestra Kadosh Torah. Por lo tanto, muchos términos, palabras y expresiones, pues se hace necesario manejarlas con cierto tacto, de tal manera que las personas que nos escuchan puedan comprender nuestro lenguaje en español y, por supuesto, ir aprendiendo también todos juntos algunas palabras en el lenguaje Kadosh, que eso lo vamos a definir, el lenguaje Kadosh, el lenguaje hebreo. ¿Por qué se menciona un lenguaje Kadosh? Porque en el lenguaje Kadosh, toda la palabra, el davar que se pronuncia en el lenguaje hebreo no admite, no tiene, no califica palabras obscenas, vulgares, aún ni siquiera malintencionadas. ¿Sabía usted eso? Si alguien que hable el hebreo, 100% que hable hebreo, quisiera pronunciar una palabra inapropiada, tendría que buscar la manera de transliterarla del otro idioma, del español o no sé de dónde, traerla, si quisiera eventualmente hacer una mala palabra. Por eso se habla del lenguaje Kadosh. Es un lenguaje puro, es un lenguaje santo, es un lenguaje, el lenguaje de nuestro amado Adonai. Muy bien, primera claridad, probablemente muchos no lo habían considerado, pero vamos bien. Esta semana, y por favor les pido de verdad, amados hermanos, oren por mí, para que esta semana desarrollemos un tema apasionante. Apasionante en diversos tonos. El tono en varios conceptos, pero el tono será uno mismo. Un mismo concepto, pero para abarcar un concepto necesitamos adentrarnos como el árbol entre sus ramas e ir concluyendo. Quiero hablar puntualmente en esta semana un tema referente al Sidur, al Seder. Al Seder no solamente en cuanto al Seder de Shabbat, sino en cuanto a todo el Seder, las oraciones, los cánticos y todas las actividades que desarrollamos en Torah están sujetas a un Seder, un manual, un protocolo. Algunos de ustedes probablemente tienen en sus casas un texto como este, por ejemplo, que se llama Libro de Oraciones. O tienen en sus casas un libro como este, que es lo que se conoce con el nombre de un Sidur. Vamos a definir qué es un Sidur, por qué tenemos los libros de oraciones. Hay muchos tipos de Sidur, por favor, o por lo menos versiones, digamos, de Sidur, y cada uno de ellos tiene características especiales. ¿Por qué hago mención a esto? Cuando tengo la ocasión de reunirme con los diferentes grupos de Israel Casa Integral en las Naciones, como los hermanos en Europa, que a ellos les encanta preguntar y considerar temas,
Les he pedido que cada vez que tengan temas para tratar, por favor, me envíen un texto, me envíen una nota, un mensaje, y haremos lo posible por considerar esos temas, traerlos a la mesa y poderlos presentar aquí, en este tiempo de Torah al Instante. Pero para hablar de Sidur, para hablar de protocolo y para hablar de una forma, surgen preguntas. ¿Por qué razón nosotros en el tema de Torah o en el camino de las raíces hebreas de nuestra fe, como también se le conoce, cuando llevamos a cabo el tiempo de Shabbat, ¿por qué hacemos ciertos pasos? ¿Por qué cumplimos con cierto ordenamiento? ¿Por qué utilizamos una serie de oraciones, por ejemplo, en hebreo, que por supuesto a su vez las traducimos al español? ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Y es lo que vamos a ir considerando en esta jornada. Pero para irnos adentrando e ir tratando diferentes temas, recuerden que en nuestro primer día presentaremos una opinión general, consideraremos varios aspectos y posteriormente iremos adentrándonos a la jornada. Estoy procurando presentar inquietudes que ustedes me han presentado u otras que probablemente no las han considerado y que debemos tratarlas. En algún tiempo, cuando estábamos en el nivel 1 o en el campamento 1, ustedes notarán que estoy mencionando la palabra campamento y no tanto el tema del nivel 1. Y esto pues porque también alguien me pidió que ese nivel 1 pareciera ser que era un poco peyorativo, o sea que como que los del nivel 1 son un poco menos, los del nivel 2 un poco mejor y que los del nivel 3 pues somos lo mejor. Eso pensándolo posiblemente en los estratos sociales. En muchos países existen los estratos sociales 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé qué otros niveles hay, siendo el nivel 6 en este caso el más alto, por lo menos en Colombia sé que los estratos sociales vienen así. 1 probablemente muy pobre, 2 menos pobre, 3 más o menos clase media, 4 un poquito mejor de la clase media, etcétera. Entonces venía pensando hace muchos días sobre este tema, cómo podríamos considerar el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1 de la religión tradicional, el nivel 2 del evangelismo y el nivel 3 de nuestra Kadosh Torah. Recuerden que tenemos un nivel menos 1. Y ese nivel menos 1, que pues casi no lo menciono, el nivel menos 1 es aquel que tiene que ver con los conceptos del inframundo, es decir, brujería, hechicería y todo tipo de pacto de oscuridad en el nivel menos 1. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque muchas personas, antes de venir a una religión o antes de venir al evangelismo o antes de llegar al tiempo de Torah, probablemente sus vidas o sus familias genealógicamente participaron de este tipo de prácticas ocultistas, por así llamarlas. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto en el nivel 1, mis amados hermanos, en el nivel 1, evidentemente, se sigue una liturgia. Esa palabra liturgia les he pedido y lo he mencionado en programas anteriores, no teman de ninguna manera mencionar la palabra liturgia, porque la palabra liturgia es una palabra tanto para Torah como para el nivel 1. La liturgia tiene que ver con el orden, cómo se desarrolla una actividad. En el caso particular, en el nivel 1, cómo se lleva a cabo la misa, cómo se desarrolla la misa, cómo el padre inicia, cómo nos colocábamos en pie, cómo hacíamos una oración, o el padre decía una oración y nosotros contestábamos a la oración, y sucesivamente todo el proceso de la misa, ya creo que todos lo teníamos definido absolutamente en nuestros corazones. Por lo tanto, a todo ese proceso se le conoce como liturgia. Pero si usted observa, mi amado hermano, esa liturgia la vemos en el nivel 1, en la religión tradicional. Esa liturgia está acompañada de oración, entre comillas, porque realmente en el primer nivel no decíamos tanto la oración, se decía rezar. Tenemos que rezar el Padre Nuestro, tenemos que rezar el Credo, tenemos que rezar el Ave María, tenemos que rezar cuantas cosas, rezar. Y no solamente rezar, sino 3 o 4 veces rezar el Padre Nuestro, etcétera. Esa palabra rezar tampoco le tenga miedo. La palabra rezar es una palabra totalmente, vamos a decir, bíblica por demás. Sin embargo, la palabra rezar tiene que ver un poco con la repetición, con el ritual. Y vamos a definir entonces rezar y la diferencia entre rezar y orar. La diferencia entre rezar y la oración, la tefilá. En hebreo la palabra oración, tefilá.
Muy bien. Así es que cuando pasamos del campamento 1 al campamento 2 y entramos al evangelismo, pues obviamente se suscitaron algunos pequeños cambios. Usted dirá pequeños, no, pastor, fueron enormes cambios. Porque obviamente yo anteriormente en el nivel 1 nunca tuve en mi mano una Biblia, jamás. En el nivel 1 incluso se nos decía que leer la Biblia eso era solo tarea de los sacerdotes y que si nosotros leíamos la Biblia nos volveríamos locos. Y entre comillas pues tenían razón, locos por conocer la verdad, locos por amar a Yeshua, locos por conocer más y más de la palabra. Pero muy bien. Saliendo del nivel 1 o campamento 1 y entrar al campamento 2, nos encontramos con que aquí ya adquirimos una Biblia, empezamos a hacer una diferencia entre la Biblia católica y la Biblia cristiana. Error de expresión también. Pero bueno, diferenciamos la Biblia de los libros deuterocanónicos apócrifos, las separamos y tomamos nuestras versiones bíblicas. Y en las versiones bíblicas, en el nivel 2, aparecieron sin número de versiones. Versiones de aquí, versiones de allá, versiones de una, versiones de otra, la nueva versión internacional. Horrorosa error de versión bíblica en la que se anuló o ¿cómo se llama? Se retiraron no sé cuántos cientos de versículos, tal vez miles, más de 1000 versículos bíblicos se cambiaron, se retiró el nombre de Yeshua. Versiones bíblicas, muchas versiones aquí tengo sobre mi escritorio a la par en mi biblioteca, versiones bíblicas. Esas versiones bíblicas al español, sabemos que si hacemos una auditoría a esas versiones, obviamente en las traducciones existen errores de transcripción o errores de traducción. No quiero con esto significar que la Biblia tenga errores, porque la Biblia, los rollos, los documentos originales, por supuesto, no los tienen. Pero las versiones y las traducciones, el griego, el inglés, el español, etcétera, ha traído ciertos cambios. Y normalmente cuando esto ocurre menciono un ejemplo muy sencillo, que lo vimos la semana anterior. Nos tradujeron candelabro o candelero, cuando la expresión correcta es menorá. Incluso nos transcribieron el nombre Jesús, cuando el verdadero nombre es Yeshua. Nos transcriben el nombre de Mesías, el Yeshua HaMashiach, el Mesías, como el Cristo. Esto en una versión griega, digámoslo así. Hablaré, si el Eterno me permite, sobre eso en esta semana. Estoy tratando varios temas hacia donde vamos a llegar. Muy bien. Decía que un pequeño cambio porque el concepto continúa el mismo, es decir, en el primer nivel está la creencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Venimos al segundo nivel, el segundo campamento, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacemos el bautismo. El primer nivel ahí tenemos los mandamientos. Se me escapó la palabra del primer nivel. Ya la recordaré. ¿Qué ocurre, hermanos? Cuando hacemos ese cambio de niveles, ese paso del campamento 1 al campamento 2, pues sí, nos acercamos más a la Biblia, leemos más la Biblia, entramos en un nivel de adoración más profundo, ahora levantamos nuestras manos, ahora danzamos, glorificamos el nombre de Hashem, presentamos nuestros diezmos, presentamos nuestras ofrendas, pero si usted observa, tanto para el nivel 1 como para el nivel 2, desconocemos inmediatamente lo que vimos la semana anterior, desconocemos Levítico capítulo 23, lo omitimos. Y segundo, desconocemos el cuarto mandamiento en Shemot capítulo 20, Éxodo capítulo 20, verso 8, guardar el día de reposo. Es decir, que en ese sentido, pasar del 1 al 2, del nivel 1 al nivel 2, pues repito, los cambios, si usted lo nota, mi amado, no son notorios grandemente en materia del concepto bíblico. Ahora, en materia de la liturgia, en el campamento 2 del evangelismo, pues varía un poco el contexto de la forma como desarrollamos, repito, lo que conocemos como el servicio dominical. Entonces el pastor usualmente ya no viste la sotana y todas las prendas que utiliza el sacerdote en el nivel 1.
entre otras cosas. El pastor ahora se casa, tiene familia, forma un hogar. En el nivel 1 el sacerdote no tiene esposa, no tiene hijos. Bueno, por lo menos es la forma, etcétera. Pero repito, seguimos omitiendo verdaderamente lo que la Torá nos enseña. Es decir, que leemos la Biblia, pero pareciera ser que tanto en el nivel 1 como en el nivel 2 hacemos de la Biblia la conveniencia de lo que consideramos debemos hacer, pero no profundizamos. Y qué lástima realmente, hermanos, cuando tenemos en el nivel 2 tan extraordinarios hombres, conocedores de la palabra, grandes teólogos, que lastimosamente dentro de la ceguera de su teología decidieron conformarse con la expresión fue abolido. Fue abolido. El Shabbat fue abolido, las convocatorias fueron abolidas, se cambió esto, se cambiaron las fechas, se cambiaron los nombres, y entonces el concilio de Nicea, y por allá se decidió mencionar que evidentemente se había decidido no celebrar, por ejemplo, el tiempo de Pesaj, Passover, y se había decidido entrar a celebrar una fiesta pagana llamada Easter, etcétera. Y así se quedó hasta nuestros días. En el segundo nivel, hasta nuestros días, se celebra Halloween, que para disfrazarlo un poquito del paganismo se le llama Aleluya Night. Se cambió el concepto, repito, de las convocatorias de Levítico 23 y se trajo una festividad pagana y se abolió, repito, lo que la Torá nos enseña. Qué pesar, repito, que el nivel 2 haya asumido esa posición radical de borrar lo que Adonai estableció, que gracias al Eterno aquí está guardado en nuestra Torá. En ese orden de ideas, amados, pues tanto el nivel 1 como el nivel 2 tienen una liturgia, tienen un procedimiento. Y estoy completamente seguro que cada uno de ustedes, quienes pasamos por este proceso, vivimos la liturgia. Entonces llegamos al nivel de Torá. Cuando venimos al nivel de Torá, entonces se nos presenta dentro de la liturgia de Shabbat, dentro de la liturgia de Torá, se nos presenta un tema que se conoce como el Sidur. El Sidur, y en este Sidur nos van a aparecer una serie de ordenamientos, oraciones y cómo se lleva a cabo todo el desarrollo de la semana de oración, la oración chaquirí, la oración de la mañana, la oración del mediodía, la oración de la noche, etcétera, cómo se lleva a cabo todo el proceso de Tevilá, cómo se lleva a cabo toda la oración de talí, lavado de manos, encendido de velas, la celebración del Havdalá, el partimiento del pan, el compartir el vino, el encender una vela, el hacer la oración arónica, todo está absolutamente establecido a través de un Sidur. Entonces, la pregunta sigue siendo muy interesante. ¿Realmente necesitamos cumplir con un Sidur? ¿Realmente debemos ceñirnos a un Sidur? Pues para dar la respuesta un poco anticipada y de una manera muy práctica, pues definitivamente todo en nuestra vida tiene un orden. Si usted conduce un vehículo sobre una avenida, un highway, aquí en América, por todas partes encontraremos las señales del tránsito que nos indican su velocidad debe estar en 60 millas por hora o máximo 70 millas por hora. Usted decide, hermano, ir a 45 millas por hora o decide ir a 90 millas por hora. Usted decide, eso es su situación. Hay un orden, un sidur, una ordenanza, un cumplimiento de la ley, de la autoridad. Si usted decide incumplir esa autoridad, pues entonces ese incumplimiento trae consigo, obviamente, consecuencias. Traerá un ticket, una multa, una suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted, por ejemplo, mi amado hermano, es un pasajero habitual o un pasajero de aeropuerto, usted compra previamente un tiquete, adquiere su tiquete, puede separar incluso su silla para abordar, su pasabordo, viene al aeropuerto, presenta su pasabordo, inmediatamente es dirigido a una línea en la que usted va a pasar por un proceso de inspección de seguridad, presenta su documento de identidad, presenta su pasabordo, le hacen la inspección de seguridad, etcétera, y si usted no tiene ningún contratiempo o porta algún elemento o circunstancia que le impida el viaje,
viaje, entonces usted continúa su sidur sobre una ruta hasta llegar a la sala previa que está marcada en su etiqueta y le dice sala 4E, y usted sabe que debe llegar a la zona este, según la indicación, a la sala 4E. Cuando llega usted a esa sala, ¿qué hace? Se toma asiento, si va con el tiempo suficiente, toma asiento, descansa allí, ya está ubicado justo en la sala de a bordo, de tal manera que lo único que tiene que hacer es esperar. Posteriormente se presentará la persona que informa que ha llegado el tiempo de tomar el avión, de abordar, e inmediatamente indicará: los primeros en abordar serán los pasajeros de la silla tal a la silla tal, luego los del medio de la silla tal a la silla tal, y finalmente los de la parte delantera de la silla tal a la silla tal. Usted decide pasar si es de los últimos y quiere pasar primero, o si es de primero y decide pasar entre los últimos, pues va a formar un caos. Usted tiene que saber en qué momento le corresponde su turno de a bordo, si es de la última parte del avión, de la parte media o de la parte delantera. Eso es parte de un sidur. Si usted camina en el ordenamiento que ese sidur le indica, entonces usted va cumpliendo adecuadamente la norma establecida. Ok, usted tomó su silla. Al momento de llegar a la silla, usted mira en su pasabordo y le indica 4A, 4B, ventanilla, es decir, usted se ubica justo en la silla que le corresponde. Hemos vivido la experiencia aquí en casa. Cuando tenemos viajes, procuramos que las sillas nos queden juntas. A veces no se puede hacer, y eventualmente se puede coordinar con la otra persona y hacer el cambio, pero normalmente estamos juntos. Pero por alguna razón, eventualmente, al llegar a nuestra silla, yo tengo la silla 4C, me voy a sentar y veo que hay una persona allí. Le digo: disculpe, por favor, esta es mi silla 4C. Lo siento, qué pena, no sé, la mía también es 4C. Miremos a ver, no era 4C, es 4E. Perdón, disculpe, estaba equivocado. Se hacen los ajustes necesarios. ¿Por qué? Porque se debe cumplir el protocolo de vuelo. Usted ya está en su silla, le indican que es el tiempo de colocar su cinturón de seguridad, y se presenta una azafata y le hace todo un proceso de manual de seguridad que, pues, por lo regular, normalmente nadie presta atención, y esa persona está muy ocupada enseñando cómo se ajusta un cinturón, cómo se desajusta, cómo se toma las bolsas de seguridad en el caso de una emergencia, cuáles son las puertas de salida, te indican la puerta delantera, la puerta trasera, las puertas posteriores, te indican todo, dónde se encuentran los baños, cómo encender las luces, etcétera. ¿Qué es eso? Ese proceso se llama un seder, un sidur, un protocolo, una norma de que funcione todo correctamente. Si usted, mi querido amado hermano, no se ajusta a esa norma, pues entonces usted será un caos en medio de un orden donde se debe cumplir esa norma. Por lo tanto, conversaba con un querido amado pastor a quien aprecio mucho, y me dio una enseñanza muy bonita. Hablando un poco sobre estos términos, me dijo: es importante salir del pensamiento del monte Olimpo. ¿Qué es el monte Olimpo? El monte griego, el monte del pensamiento razonable, del pensamiento lógico, del pensamiento de la razón, del entendimiento humano. Y es necesario, para entender esta semana de trabajo que tenemos, es necesario que pensemos con un pensamiento en la mente de Yeshua. Por favor, dígalo conmigo: que no sea el pensamiento racional del hombre, la mente humana, sino que podamos pensar con el entendimiento en la mente de Yeshua. De esa manera podremos comprender el tema que tenemos para esta semana. Si pensamos con nuestras formas de pensamiento o nuestros conceptos de manera cultural, sencillamente nos costará muchísimo poder comprender qué es un sidur, un seder, un manual de oraciones. Y si no cumplimos con ese manual de oraciones, entonces estaremos en el lugar equivocado. Muy bien. Para irnos adentrando ya en esta presentación de tema de semana, se hace necesario que demos respuesta en primer lugar a un concepto básico. Todos conocemos, seguramente nos han enseñado sobre esto, de lo que significa el concepto de la palabra eclesía o iglesia. Y siempre decimos: vamos para la iglesia, venimos de la iglesia, estamos en la iglesia.
Y todos considerábamos en otro tiempo que la iglesia era lo que en el campamento 1, en el nivel 1, veíamos esos edificios gigantes, muy típicos en toda la gran mayoría de ciudades en América, o después de la conquista de los españoles se instituyeron las ciudades con una iglesia. Entonces ustedes notarán que en gran parte de nuestras ciudades, bueno, por lo menos soy colombiano y conozco buena parte del país, y en la gran mayoría del 90% de ciudades de Colombia, las que tuve la gran oportunidad de visitar por muchos años, en el 99% de ellas, todas tienen la iglesia, la catedral. La iglesia, el elemento más importante de la ciudad, y a veces pueblos muy pequeños, con población mínima de 300, 400 habitantes, pero lo más importante son tremendas construcciones, edificios de iglesia, que sin lugar a dudas son maravillosas obras de arte, sin lugar a dudas, que se denota el trabajo, la calidad, el arte, entre otras cosas, para haber construido muchos de esos edificios. Recuerdo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de conocer uno de los sitios más bonitos en la zona de de Colombia, en la zona de Pasto, frontera con Ecuador, en Ipiales, lo que se conoce como el Santuario de las Lajas, un lugar que sencillamente es una de las maravillas de la humanidad. Una catedral, un edificio de una congregación del Campamento 1, gigante, enorme construcción, con un diseño arquitectónico único, instaurada en medio de dos montañas, que cuando tuve la oportunidad de estar allí yo me pregunté, en el tiempo que fue construida, ¿cómo pudieron construir tremendo edificio, tremenda iglesia, impresionantemente extraordinaria, estructura arquitectónica y, repito, de arte, del arte eclesiástico, impresionante? ¿Cómo pudieron construir en aquel tiempo algo arquitectónicamente tan extraordinario, una obra de ingeniería astronómicamente importante? Pero hasta allí, y aún en el nivel 2, considerábamos que iglesia era eso, una pared, un edificio enorme. Posteriormente, en el nivel 2, en el evangelismo, el concepto de iglesia desde el punto de vista de edificio cambió y empezaron a desarrollarse los ministerios en instituciones, en teatros, en coliseos o en campos abiertos o en locales, simplemente locales en muchos lugares. Pero en términos genéricos a esto, repito, se le ha conocido como iglesia. Ya hoy sabemos que ese elemento de ladrillo, esa pared, ese edificio, pues es un edificio, es eso, un edificio, pero no es la iglesia. Hoy tenemos claridad que nosotros somos la iglesia. Dígalo conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy, dice la palabra, yo soy el templo del Ruach HaKodesh. Y aprovecho, por favor, de más para decirlo. Téngalo claro. Dígalo conmigo, yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué hago énfasis y lo coloco en letrillas mayores? Porque lastimosamente también se está enseñando hoy por muchos que nosotros no somos el templo del Espíritu Santo. Por favor, lea su Biblia claramente cuando dice yo soy el templo del Espíritu Santo. Ahora, otra expresión, la palabra eclesía, que es más una expresión del griego, la definiremos un poco también más adelante, repito, cambia y desde el principio de los contextos bíblicos en la Torá, empezamos a ver la palabra sinagoga. Sinagoga, por favor. De hecho, por favor recuerden que la palabra sinagoga es con S. Digo con S porque alguien me envió la palabra con C y solo para corregirlo, sinagoga es con S. Muy bien. Entonces, sinagoga. Ahora vamos a tener claro qué es una sinagoga. Y cuando se nos menciona la palabra sinagoga, pareciera ser que el primer pensamiento que tenemos al pronunciar la palabra sinagoga tiene que ver con el lugar donde los judíos se reúnen. El pueblo judío se reúne en las sinagogas. Yeshua visitaba las sinagogas y predicó, enseñó en la sinagoga. Pablo visitaba la sinagoga. Pedro visitaba la sinagoga. Enseñaban en la sinagoga. Entonces pareciera ser que iglesia es un concepto y sinagoga es otro concepto.
esos conceptos tienen esa variedad debido a circunstancias interesantes que vamos a mencionar un poco más en detalle. Primero quiero que me acompañe, por favor, al libro de Ezequiel. Vamos con el profeta Ezequiel. Perdónenme. Vamos a tomar un texto en el capítulo 11 y lo veremos a partir del verso 14, concentrándonos en el verso 16. Pero vamos a hacer siempre el contexto para comprender a dónde vamos. ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien, porque repito, estamos apenas tomando impulso para esta semana y es una semana con una enseñanza, dígalo conmigo, apasionante. Muy bien. Ezequiel capítulo 11, verso 14 dice: Vino a mí palabra de Adonai diciendo, habla el profeta Ezequiel y dice, la palabra de Adonai ha venido a mí y me dice, Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Adonai, a nosotros es dada la tierra en posesión. Verso 16. Por tanto di, así ha dicho Adonai el Adón, aunque les he arrojado lejos entre las naciones. ¿A quién? A la casa de Israel, a ti y a mí. Hemos sido llevados a la expansión en las naciones y les he esparcido por las tierras. Con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Amén. En las tierras a donde lleguen tendrán un pequeño santuario. ¿Cómo conocemos a ese santuario? Como una iglesia, como una sinagoga, como una asamblea. La conocemos con alguna otra palabra, con esta que estamos mencionando ahora, un santuario. Yo estoy leyendo en versión Reina Valera, pero probablemente si leemos en la Dabar, o si alguno tiene el texto, por favor, con una versión Kadosh, y me la puede enviar acá por el texto, probablemente la versión allí diga sinagoga. Di por tanto, así ha dicho Adonai el Adón, yo os recogeré de todos los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. ¿Cuál es la promesa que tenemos aquí, amados hermanos, que tanto mencionamos? Que toda la casa de Israel, todos nosotros esparcidos por todas estas tierras en América y en otros continentes, seremos recogidos y llevados de regreso el aliyá, haremos aliyá a la casa de Israel, a Israel, donde seremos un ejad junto con nuestros hermanos de Judá, la casa de David y la casa de Efraín. Creo que alcanzaremos a ver un poquito más sobre este tema. Muy interesante, vamos bien. Ahora, es importante que veamos cómo el concepto de la sinagoga que estamos mencionando es un concepto realmente muy antiguo. En los tiempos bíblicos, particularmente, el centro de todo tipo de actividad respecto de la Torá tenía que ver con lo que era el Mishkan. Recuerden que tuvimos el primer templo y el segundo templo. Y luego de estos conceptos del Mishkan y del Mishkan o del templo, donde se llevaba a cabo un sidur, donde se daba cumplimiento estricto a los sacrificios, a la ofrenda, los kohanim debían cumplir con las oraciones de la mañana, de la tarde, del mediodía. Recuerden el canto del gallo, que nosotros pensamos que es el gallo que canta. No, el canto del gallo, el canto de los levitas a la madrugada que anunciaban. Interesante, ¿verdad? Todos estos elementos del templo, elementos sagrados, tenían que ver con un orden. Había un orden para los sacrificios, había un orden para las ofrendas, había un orden para las convocatorias, había absolutamente para todo un orden. Y ese orden, en el momento después de todo este proceso de la destrucción del primero y segundo templo, cuando ya no tenemos sacerdote, cuando ya no tenemos los levitas, cuando ya no está propiamente el templo físico, entonces, ¿qué ocurre? Se hace necesario
que en estos pasajes históricos tan delicados que hemos llevado hasta nuestros días, se hace necesario entonces que esta sinagoga sirva en cualquier lugar a donde nosotros vayamos, hayan centros, lugares donde nos podamos congregar, donde podamos exaltar el nombre de nuestro amado Hashem, donde podamos presentar nuestra gratitud para con el Padre y por supuesto cumplir con nuestras oraciones, cumplir no con el sacrificio como tal de los animales, hablaremos un poco más adelante sobre eso, pero cumplir con nuestra sedacá, cumplir con nuestra ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos cómo hasta el día de hoy, en cada lugar de la tierra a donde nosotros vayamos, en cada punto de la tierra donde nosotros nos encontremos, habrá un sitio, una casa. Dígalo conmigo, una casa de oración, el Bet Tefilá, una casa de oración, un Beit Tefilá, donde nos podemos reunir, nos congregamos, formamos una familia, estudiamos la Torá, preparamos un Sidur y nos conformamos a desarrollar ese Sidur de tal manera que entremos en la conectividad, que entremos en un nivel de adoración, en un nivel de oración, en un nivel de santidad para con nuestro amado Hashem. Entonces, repito, en la actualidad, cada comunidad en las naciones desarrolla su congregación. Se construyen edificios, algunos conocidos por la parte, digamos, hebraica como sinagoga, como tal. De hecho, creo que en la gran mayoría de las ciudades grandes del mundo existen las sinagogas. Hemos tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, la sinagoga de New York. Es un edificio enorme, gigante, hermosa construcción, con características de hecho muy del Mishkan en todo su ordenamiento. Tenemos la oportunidad de conocer algunas otras sinagogas, como la de Charlotte, aquí en Carolina del Norte, por ejemplo. Edificios extraordinariamente preparados, repito, para llevar a cabo el Sidur, para que se cumpla con reverencia y con decoro todo el proceso que lleva consigo la preparación de lo que es en particular la celebración del día Kadosh. ¿Cuál es el día Kadosh? El tiempo de Shabbat. Ahora, uno de los requerimientos es que la sinagoga en particular tenga una participación adecuada en el que se pueda conformar los grupos adecuados de estudio, de oración, de tefilá, donde podamos incluso llevar a cabo el tiempo de la Tevilá. De hecho, nosotros aquí en Israel Casa Integral estamos proyectando pronto tener nuestro sitio adecuado aquí en casa, en Casa de Israel, para poder realizar nuestras actividades de Tevilá cuando sea necesario. Usualmente vamos al río, vamos al parque, cosa que además me parece también extraordinario, pero realmente las sinagogas usualmente tienen todo este elemento conformado y establecido. Adonai le dice a Moshe que instruya al pueblo de Israel sobre la importancia de rezar. Por favor, vean cómo aquí nos habla de una palabra muy interesante, rezar. Rezar en la sinagoga. Y esta es una ordenanza, es una misbot plenamente establecida, rezar en la sinagoga, y de manera que permanentemente y durante todas las jornadas del día se pueda cumplir con el rezo. Atención que estoy utilizando la palabra rezo, que repito más adelante, miremos la diferencia entre el rezo y la oración. Ahora, es también muy importante que las mujeres en particular no necesitan rezar como una misbot, sino que ellas, siendo una misbot especialmente preparada para los hombres. Por lo general, las mujeres asisten a las sinagogas durante los días de semana, pero tratan de hacerlo particularmente en el día de Shabbat y en las festividades que están correspondiendo al tiempo de Levítico 23. Ahora, algo muy importante que quiero resaltar, y estoy haciendo una mención muy ligera del tema, en la sinagoga tradicional de los hermanos de Judá, y en el proceso de transición que nosotros estamos llevando, en el grupo de los hermanos de Judá, en las sinagogas, como lo vi en Nueva York particularmente, o como lo he visto en algunas sinagogas en los Estados Unidos, hay un personaje, aparte del rabí, el rabino, el moré, el maestro, el roe, el pastor, hay un personaje que quiero resaltar de manera muy importante, y es a quien se le conoce con el nombre de Hassam. El Hassam. El Hassam es un cantor
El Hasán es como el adorador, como el levita. El Hasán es también conocido como el Sheli Sibur, que literalmente significa el emisario de la comunidad. Y este personaje, este hombre, este varón mejor, pues cumple una labor extraordinariamente importante en la congregación, en especial en lo que tiene que ver con la plegaria, lo que tiene que ver con el rezo, lo que tiene que ver con la tefila. Hay oraciones que el Hasán recita exclusivamente en beneficio de la congregación. Por lo tanto, es muy importante que el Hasán sea no solamente una persona adulta, en especial que sea un hombre plenamente establecido como un hombre temeroso absolutamente de la Torá de Hashem, y en especial debe ser como un cantor, como lo que es su labor de cantar. Debe tener, por supuesto, una voz pues adecuada para un cantor. Muchos cantores Hasán que están hoy en las sinagogas cumplen, repito, no solamente una de las labores más importantes, sino que además, hablándolo en este sentido, son de los hombres que tienen una asignación, es decir, es un privilegio, es un honor que no todo el mundo puede realizar. El cantor, el Hasán, tiene esa prioridad exclusiva. Es como el brazo derecho del rabí en la sinagoga. Es maravilloso. Y repito, este cantor, más que un cantor obviamente que se prepara en las notas musicales, en las escalas de la música, en los tonos. Muchos de ellos parecen como cantantes de ópera, con su tono de voz, con sus timbres, con sus notas musicales. Pero hago énfasis en toda esta área porque cada vez que se lleva a cabo el tiempo de las convocatorias, en particular cada una de las santas convocatorias de Levítico 23, el Hasán tiene esa responsabilidad de traer, de conectar a quienes asistimos a través de estos cantos de oración, estos cantos de los salmos, estos cantos extraordinarios de oración, de gratitud y de petición, cada uno de ellos establecidos en mucha forma. No sé si la semana nos permita tratar el tema o buscaremos una semana para hablar exclusivamente de los cánticos, de los salmos y de cada porción que se canta adecuadamente. Entonces, este Hasán, con su voz y con su corazón como un hombre Kadosh, tiene la responsabilidad, repito, de acercarnos a través del cántico, acercarnos a la presencia de Hashem. Y ese acercarnos, algunos hermanos judíos utilizan la expresión nos conectan a la presencia de Hashem. Me preguntaban algunos hermanos en varias conversaciones que tengo con varios de ellos, por qué razón, por ejemplo, los hermanos judíos cuando hacen la lectura, por ejemplo, aquí está el libro de oraciones, ellos toman el libro de oraciones, obviamente en hebreo, por supuesto, y cuando esto es un libro de oraciones hebreo-español, gloria a Hashem por esas traducciones tan excelentes, y cuando empiezan a hacer sus oraciones, entonces ellos tienen la costumbre usual de mecerse. Ustedes lo han visto, que ellos se mecen y se mecen y se mecen. Y pareciera ser, para quienes observamos esta experiencia por primera vez, decimos, bueno, pero qué extraño, pero qué necesidad tienen de hacer esos movimientos. Es que estos judíos hacen unas cosas extrañas, hacen unas cosas raras. Y pareciera ser que con nuestra mentalidad del hombre razón, entendimiento y lógica, no podemos comprender qué es y por qué es que lo hacen. Varias cosas he comentado sobre eso. Una de ellas, por ejemplo, cuando ellos están haciendo su lectura y empiezan este proceso de mecerse, es porque esto les permite tener mayor concentración. Usted dirá, ¿mayor concentración? ¿Así, haciendo ese ejercicio, se pueden concentrar más? Pues yo en principio, la verdad les soy sincero, no lo entendía. Así es que un día decidí practicarlo. Tomé el libro de oraciones, empecé a hacer las oraciones, empecé a mecerme de esta manera como lo había visto en ellos, empecé a hacer mi lectura y repentinamente noté que evidentemente había desarrollado una gran lectura, que la había podido recibir muy bien y que me había podido enfocar extraordinariamente en ello. Concluí entonces que esa apreciación era correcta. Punto 1. Punto 2. No podemos hacer el movimiento, como yo lo hice, desde un punto de vista mecánico. Es decir, voy a hacerlo, voy a empezar a moverme a ver si es verdad que yo me puedo enfocar. Aunque, repito, en el caso mío funcionó. ¿Y por qué digo funcionó? Porque no sé si usted es de los que está leyendo su Biblia
Mira el cielo para ver que éramos objeto de burla y escarnio entre los... Y de pronto pasó la mascota, pasó un mosquito, escuché un ruidito, por allá timbró el teléfono, entonces le entró un mensaje y usted inmediatamente se desconcentró absolutamente de lo que estaba haciendo. ¿Les ha pasado? Absolutamente nos ha pasado. No nos concentramos en nuestra labor de oración, no nos concentramos en nuestro momento de intimidad con Hashem. Cualquier cosa mínima nos distrae. Entonces, la primera práctica que ellos realizan, repito, el estarse meciendo, y esto, repito, lo menciono porque alguien me lo preguntó y sea el momento para mencionarlo, pues tiene como objeto concentración. Pero punto 2, más que un acto mecánico, es un acto espiritual. Es decir, ellos lo hacen, no solamente, repito, por una mecánica de hacer, sino porque cuando empiezan su lectura con su ceder de oración, entonces esa conexión que logran establecer con Hashem es tan profunda, es tan íntima, es tan real, que realmente ellos disfrutan completamente de ese momento maravilloso de estar conectados en la presencia de Hashem. Entonces, mis amados hermanos, para aquellos que no podíamos entender el por qué ocurre, ahora podemos comprender que tiene un sentido mucho más allá de lo que eventualmente nosotros podríamos hacer. Esto pareciera, y permítanme entre comillas decirlo, y discúlpenme el comparativo, no lo tomen a mal, por favor. Ustedes recordarán que en nuestro nivel 2, o en el campamento 2, cuando teníamos oración o la alabanza, había personas que repentinamente se movían y daban movimientos y hacían cosas, y bueno, algunos daban voces, unos corrían, otros venían, unos iban, yo no sé, algunos hasta se caían y hacían muchas cosas. Bueno, podríamos considerar que, entre comillas, es el mismo síntoma. Pareciera ser que esa unción era la que les hacía hacer todo tipo de este tipo de actividades. No quiero juzgar, probablemente muchos lo hicieron eventualmente porque tuvieron esa conexión. Pero probablemente, por lo menos en los casos que yo particularmente conocí, podía notar que no eran más que, entre comillas, mañas. Nos acostumbrábamos a hacer ciertas cosas y entonces bastaba que empezaran a tocar la alabanza y ya estaban haciendo cosas. Por favor, es de mucho respeto lo que estoy tratando. Estoy hablando de cómo nuestros hermanos de Judá tienen este movimiento y este movimiento lo logran porque ellos tienen esa conexión. Pero hermanos, es que no es lo mismo que nosotros estemos leyendo acá a que una persona que tiene un nacimiento, una cuna, una genealogía de Torá por 3000 años pueda entender cuando se lee la Torá la profundidad de lo que estamos haciendo. Para nosotros hacer la oración de la mañana tal vez sea: Padre, bendícenos en este día, bendícenos, amén, amén, Hashem. No. La oración tiene un manual de oración, hay un manual de oración. Usted se preguntará lo que algunos me han preguntado: pero pastor, ¿por qué tenemos que hacer el manual de oraciones como está escrito allí? Yo puedo orar a mi manera, yo también sé orar. Sí, amén, tienes toda la razón. Pero recuerde que dice por ahí el texto de Mateo. Mateo dice: cuando ores no seas como los hipócritas, que quieren que todo el mundo los vea orar y que hablan bonito y que dicen cosas bonitas. No, un momentico. Hay un manual respetuoso, digno, honroso de oración. Por supuesto, esto no significa desde ningún punto de vista que aunque tengamos un manual de oración, no podamos hacer una oración de lo más profundo de nuestro corazón a manera personal. Pero para efectos de la oración y para efectos de nuestro Shabbat, hay un modelo, vamos a decir, el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch en que voy. Usted ya sabe la oración. Eso es una oración escrita está y escrita la pronunciamos. La pronunciamos en hebreo porque es el original, el lenguaje Kadosh, y la repetimos en español para comprender lo que acabamos de leer en el hebreo. Si todos habláramos hebreo, pues seguramente no necesitaríamos hacer la oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Y entonces decimos, cuando oramos por
el vino, cuando oramos por el matzat, cuando lavamos las manos, cuando iniciamos el sonido de la trompeta. Todas las oraciones son parte del Sidur. Y tienen un orden y tienen un protocolo, y ese protocolo se cumple porque el ordenamiento viene del templo. En el templo los sacerdotes, Moshe, Aarón, los levitas, todos cumplían con un ordenamiento. Cuando Yeshua se presentaba en las sinagogas, ¿qué hacía? Él no se presentaba allí y decía, bueno, aquí estoy yo, vengo a orar. No, había un protocolo, y él abría su libro, abría la Torah, él no era cristiano. Yeshua no era cristiano. Él no iba a una iglesia cristiana. La iglesia cristiana apareció mucho tiempo después. Ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni Marcos, ni Pablo fueron cristianos. Por favor, tenga presente esto. Todos ellos enseñaban Torah. Todos leían la Torah, todos practicaban el Sidur, todos practicaban el Seder, todos cumplían con el ordenamiento. Repito, no significa ello que usted no tenga una oración personal suya, desde luego, de gratitud, de adoración, de alabanza, de petición para Hashem. Si el tiempo nos lo permite, esta semana veremos los tipos de oración importantes que debemos practicar, necesitamos practicar. Yo recuerdo una anécdota, en este momento viene a mi mente una anécdota que ocurrió aquí en Casa Integral. Estábamos en una reunión de varones que nos cuesta mucho a los varones orar. Mucho a los varones nos cuesta orar. Recuerden que en el nivel 2 no usábamos el talí. No lo usábamos. El talí lo vinimos a usar ahora estando en Torah. Y el talí, aunque no tiene una misbat propiamente de que se deba usar el talí, se deben usar los tzitzit, números 15 o 37. Usamos los tzitzit, pero cuando logramos, en aquel tiempo estábamos en una reunión de varones y estábamos orando, y yo recuerdo que le dije a mis amados varones, vea hermano Juan, ore por el hermano Ricardo, ore por el hermano Oscar, ore por el hermano Pedro, ore por el hermano Jorge, ore por el hermano Eduardo, ore por el hermano Edwin, y así sucesivamente. Y nuestras oraciones de varones, que son tan sencillas, pues Padre, bendice a mi hermano Jorge en su trabajo, bendícelo en su familia, bendícelo, Padre. Hermano Jorge oraba, hermano, bendice al hermano Juan, bendícelo en su economía, bendícelo por este momento de salud que está pasando, bendícelo, Señor, amén, gracias. Oraciones. Qué profundidad, ¿verdad?, de oraciones. Pero lo interesante es que de pronto un hermano dice, quiero orar por mi hermano para que el Padre lo bendiga, para que Adonai bendiga a su papá, a su mamá, a su familia, allá en su país donde ellos se encuentran. Padre, bendice a su familia, protégelos también allá. Te pido por mi hermano que seas bendeciéndolos a ellos. Gracias, Padre, amén. Y cuando terminó de orar por el hermano le dice, disculpe, hermano, qué pena, yo le agradezco mucho su oración, pero es que usted está orando por mi papá y mi mamá para que Adonai los bendiga y gracias por eso, pero es que mi papá y mamá hace más de 5 años fallecieron. Interesante. Bueno, pero oró por ellos, importante. Bueno, entonces sigamos con la historia. Este Hassán y en sus prácticas de canto, pues ustedes notarán que la mayoría de las oraciones que tenemos en el Sidur, la mayoría de oraciones que tenemos en el Sidur, cuando se desarrolla el Shabbat, todas ellas no son pronunciadas, de manera normal, sino que se hacen de manera cantada. Por eso ustedes han notado que algunas veces cuando estamos, repito, en nuestro Shabbat, algunas de las oraciones que hacemos las hacemos con un cántico. No somos un Hassán. Tampoco tenemos un Hassán propiamente en la congregación. Estamos tratando de hacer de las oraciones cánticos que alaben y adoren a nuestro Hashem, pero necesitaríamos mucho para llegar al nivel y a la altura que verdaderamente un Hassán tiene. Si usted alguna vez ve un video, les recomiendo, los hermanos de la sinagoga de New York presentan su Shabbat en vivo. Están grabados en el internet y si de pronto tú tomas un tiempo y ves uno de los Shabbat de la sinagoga más importante de Estados Unidos, en New York, verán y escucharán al Hassán. Y cuando ustedes lo escuchan,
la manera como dirige los cánticos en cada momento. Por supuesto, hay pianos especiales, instrumentos especiales, sonidos especiales, pero lo que ocurre con el Hazán es algo tan impresionantemente extraordinario que, repito, se logra ese maravilloso nivel de conexión con Hashem. Por eso es importante, mis amados hermanos, que siempre el Hazán sea el que esté allí, como el que dirige la oración, el que dirige el cántico, la alabanza, el que dirige la congregación. Oiga, nosotros no tenemos un Hazán, tenemos levitas, adoradores, por supuesto, en nuestra congregación, gloria al Eterno por ellos. Pero repito, no estoy haciendo la comparativa, el Hazán es una persona en particular muy especial. Muy bien. ¿Qué hacemos entre todo este proceso de servicio tradicional? No podemos pasar por alto lo que se conoce como la bendición sacerdotal. Y una de las partes más importantes y significativas de toda la reunión de Shabbat es justamente después de el Havdalah, el encendido de velas, en compartir el pan, el compartir el vino y todo lo demás, es la bendición sacerdotal. Esa bendición sacerdotal que está establecida y que nos indica lo que viene para la siguiente semana. El sacerdote Aarón, recuerden, Aarón, que fue el gran sumo sacerdote, el Cohen Gadol, es quien da la bendición sacerdotal para toda la casa de Israel. Y por supuesto no puede faltar de ninguna manera en la celebración de un Shabbat dentro del Sidur la lectura de la Torá. Para eso tenemos un orden, tenemos la Parashá de la semana, tenemos los Aliyah, tenemos el Haftarah, tenemos el Brit Hadasha, y se debe cumplir un orden en la enseñanza y se debe cumplir un orden en todo el Sidur. Normalmente, y aquí vale la pena hacer la reflexión al respecto, en estos días una querida hermana nos decía: pastores, desde que hoy en día pues se transmite el Shabbat por internet, virtualmente para las naciones, estamos un poco limitados con el tiempo, o sea, procuramos que el Shabbat no sea muy extenso. Entonces nos decía la hermana: yo hace unos días en Shabbat no pude estar en el momento de la reunión, tuvimos una situación de emergencia en el hospital, no pude estar en el Shabbat. Pero sin embargo, al día siguiente, el domingo, temprano en la mañana, nos levantamos con mi esposo y colocamos en la YouTube el servicio del Shabbat. Pero cuando yo vi en la pantalla que el Shabbat había durado 3 horas y 7 minutos, yo le dije a mi esposo: ¡ay, no! ¿Cómo vamos a estar 3 horas viendo el Shabbat? Coloquémoslo, pero adelantémoslo, lleguemos de una vez al Parashá. Entonces me dijo: ¿cómo cambia el estar físicamente presente en el momento del Shabbat y recibir la adoración, recibir la enseñanza, pasar por todo el proceso del Havdalah y estar ahí, tomar el pan, tomar el vino, celebrar las oraciones, hacer todas las oraciones? Es tan diferente a después verlo en un diferido, porque lo primero que nosotros vemos es el tiempo en el diferido y el tiempo pareciera inmenso. Entonces nos decía: ¿cómo eran los tiempos? Nos preguntaba, ¿cómo eran los tiempos de la casa de Israel en Jerusalén, los israelitas, las 12 tribus, cuando se reunían y celebraban Shabbat? ¿Cómo se hacía? Pues obviamente dan comienzo a Shabbat el día viernes al atardecer, a la caída del sol, se da el comienzo a Shabbat con todo el protocolo que lo vamos a encontrar aquí en el Sidur. Ese es nuestro tema de semana. ¿Cuál es el orden del Shabbat? Al atardecer del día viernes, ¿qué debemos hacer antes de Shabbat? Antes de Shabbat tenemos obviamente que dejar todo debidamente preparado. Todo debidamente preparado: vino, pan, las velitas, la cena, todo lo que se va a hacer de Shabbat. Porque Shabbat, más que un acto ritual, tiene como propósito sentarnos a la mesa y compartir en familia, hermanos. ¿Cómo nos es difícil entender esto? Lo más importante de Shabbat es la familia, sentarnos a la mesa, papá, mamá, hijos, yernos, nueras, toda la familia que sea posible, o hermanos cercanos, reunirnos y compartir el proceso, el protocolo, el seder de Shabbat, y compartir la mesa y compartir los alimentos. Eso es empezar nuestro día de reposo. Pero nuestro día de reposo no empieza el viernes y a las 2 horas se acabó y se terminó todo. No, un momento. Viene al siguiente día, recuerden, de tarde en tarde y muy temprano en la mañana, en Israel Casa Integral, 7:30 de la mañana, conectamos los varones en las naciones y entramos
en el proceso de Shabbat a nuestra reunión de varones Kadosh. Allí en reuniones varones Kadosh, pues hacemos un tema siempre de interés para los varones, nos reunimos 7:30, en esa primera media hora conversamos sobre temas generales, qué está pasando en Londres, qué pasa en España, qué pasa en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México, y compartimos los hermanos aquí en América y tenemos una conversación básicamente de varones con temas interesantes. A las 8 en punto en nuestro horario y en el tiempo de Shabbat damos comienzo a una enseñanza. Estamos compartiendo una enseñanza sobre tal tema, sobre tal punto. Puntualmente para este tiempo de grabación estamos hablando de la mente de Yeshua, el varón carnal, el hombre humanamente carnal y el hombre espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre con la mente de Yeshua y un hombre con la mente humana, carnal, del hombre lógico, razonable, de la matemática 2 por 2, 1 por 1, 1? 1 por 1 es ejad. Muy bien. Pero inmediatamente continuamos con la actividad de los hermanos en Europa y nos entramos inmediatamente al Shabbat con ellos y pasamos toda la jornada. Ellos están en las horas de la tarde, nosotros estamos cerrando sobre la 1 de la tarde aproximadamente y ya estamos conectados para entrar a nuestra jornada de Shabbat local. Es decir, que el Shabbat no es un asunto de 2 horas, hermanos. Pensamos que Shabbat es simplemente asistir a la congregación, mirar el reloj, esperar que en 2 horas el pastor y la pastora Pili terminen lo más pronto posible porque nos vamos. No. El Shabbat, nuestro día de reposo, es un tiempo continuo. Desde el cierre del día viernes al atardecer, durante la noche, al día siguiente hasta cerrar la jornada del sábado en la tarde. Shabbat es tiempo de reposo, pero reposo no es sentarnos a mirar televisión. Reposo no es irse al mall de compras, porque entre otras cosas no se puede comprar para el día de Shabbat. Shabbat no es un día de negocios, no, ese no es el día de negociar. Shabbat tiene como propósito cumplir con el Seder, cumplir con el tiempo de oración, cumplir con el estudio de Torah. Esas 24 horas de Shabbat son dedicadas, preparadas, establecidas para estar en conexión con nuestro amado Hashem. Nos cuesta mucho, por supuesto que nos cuesta mucho, porque en el nivel 1 era 1 horita el domingo, ya eso creo que lo bajaron a 40 o 35 minutos máximo. La misa ya no creo que dure más. Ahora en el nivel 2, pues el evangelismo, el pastor tardaría 1 hora máximo. Yo recuerdo que me decían, pastor, procure que su servicio sea 35 minutos, cosa que es imposible para mí. Bueno, definitivamente no podía. Mi enseñanza era un poco más allá de 1 hora, 2 horas. Bueno, ahí me corrigen. Mis testigos me corrigen. Y tenía incluso frente en la congregación el nivel 2. Siempre tenía 1 o 2 que se me colocaban ahí al frente y a todo momento miraban el reloj, pastor. Y pues era tanta la presión que el pastor que tenía que hacer, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, cerremos, muchas gracias y vámonos. Pero eso no es Torah, hermanos. Eso no es Sidur. El nivel de Torah son 24 horas de estudio permanente en la Torah. Estudiamos durante toda la semana los Aliyah, nos preparamos en la Parashot de la semana y el viernes al comenzar el día, al cerrar la jornada, repito, hacemos la conclusión, las conclusiones de la enseñanza de la semana y en el cierre de Shabbat, los pastores cerramos con la enseñanza general buscando una conclusión de todo lo que vino de semana para dejar así culminado el Sidur. Bueno, amados, en todo este proceso nos daremos cuenta cuán necesario, cuán importante y cuán fundamental es definitivamente poder desarrollar un Sidur, un Seder. Y les repito, cuando no logramos entrar a ese orden, a ese protocolo que llamamos liturgia en otro tiempo, que cumplimos con la liturgia, ahora nos va a costar en el proceso de transición ajustar el tiempo de Shabbat. Ese tiempo de Shabbat tiene que ver también con el tiempo de los Moedín. Levítico 23, cada una de las convocatorias tiene toda una serie de normatividad, de requisitos, de protocolos, de Seder. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Seder de Pesach. O tenemos el Seder con Esther, ¿recuerdan? Hay un Seder, pero no solamente hay esos 2 Seder.
Toda la Torá es un ceder, toda la Torá tiene un protocolo y toda la Torá tiene un cumplimiento y toda la Torá tiene un ordenamiento. Muy importante que lo tengamos presente porque definitivamente sin él no habría orden, sin él no podríamos manejar adecuadamente el honor de tener la presencia de Hashem para con nosotros. Bien, mis amados, vamos a hacer una pequeña pausa. En un minuto regresamos. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo, vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.